Es el siglo XVII y el mar es un lugar tanto de aventuras como de temores indescriptibles. Las olas del océano, que reflejan el cielo en todo su esplendor, ocultan las historias más oscuras de la humanidad. En la vasta extensión del mar, donde la ley es tan fugaz como la espuma sobre las aguas, el castigo de Kill Howling era uno de los más temidos y mortales. Los marineros lo conocían bien, y susurros de horror recorrían las cubiertas de los barcos donde la brutalidad de este castigo se ejecutaba. Esta es la historia de cómo una simple infracción podría conducir a una de las torturas más espantosas conocidas en la historia naval. En aquellos tiempos, el mar era dominio de poderosas flotas de naciones coloniales. Países como Inglaterra, Francia, España y, por supuesto, los Países Bajos competían ferozmente por el control de los océanos y sus rutas comerciales. El hecho de que los barcos viajaran lejos de sus costas, a menudo por meses o incluso años, creó una estructura jerárquica en la que las reglas de la disciplina eran estrictas. Las autoridades a bordo de los barcos se enfrentaban no solo a la amenaza constante de los enemigos, sino también al caos interno que podría surgir de la vida en alta mar. Es aquí donde nacen las horrendas tradiciones de castigos extremos, y uno de los más crueles era el Kill Howling. Este castigo consistía en atar a un marinero por las manos y los pies, lanzarlo al agua y arrastrarlo a lo largo del costado del barco. La víctima era sumergida en las aguas heladas, arrastrada por la fricción del casco del barco y expuesta al peligro de las rocas y los escombros bajo el agua. Un destino temido por cualquier marinero, ya que rara vez sobrevivían a tal tortura. Los pocos que lo hacían quedaban marcados para toda la vida, no solo por las terribles cicatrices, sino también por el horror psicológico que tal experiencia dejaba. La historia que vamos a relatarte no es solo un relato de sufrimiento físico, sino también un reflejo de una época donde la justicia en el mar era brutal y absoluta. En las décadas de 1650, el imperio neerlandés dominaba los mares con su temida Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, también llamada UNTOC, una poderosa fuerza mercantil y naval que operaba en todo el mundo, desde las costas de África hasta las islas del Este. En su nave insignia, un barco de guerra armado hasta los dientes, los castigos no solo eran duros, sino que se utilizaban para infundir temor en una tripulación que, por lo general, vivía bajo condiciones extremas. La amenaza constante de ser víctima de un castigo tan salvaje como el Kill Howling mantenía a la tripulación en línea, pero la sombra de la brutalidad siempre acechaba. Uno de los momentos más oscuros de esta práctica tuvo lugar a bordo de un barco de las UEOC, en la costa de lo que hoy conocemos como Sudáfrica, en el puerto de Table Bay. La fecha, 11 de octubre de 1652. En ese entonces, el capitán del barco, Jan van Riebeck, un hombre cuya severidad era conocida por todos, se encontraba a la cabeza de la justicia en alta mar. Había un marinero que, después de haber sido arrestado por un crimen menor, se enfrentaría a un castigo ejemplar, el Kill Howling. El acusado, un joven marinero llamado Jan Blanc, había desaparecido del barco sin justificación alguna durante varios días. El contexto en el que se encontraba Blanc no era del todo inusual. La vida en el mar, con sus interminables jornadas de trabajo y la constante amenaza de enemigos, podía ser agobiante. Los marineros a veces huían del barco en busca de un poco de paz o simplemente para escapar del yugo de la disciplina impuesta. Sin embargo, la deserción, aunque fuera temporal, era vista como una traición imperdonable. En el caso de Blanc, su desaparición no había sido bien vista, y el comandante decidió que su castigo debía ser ejemplar. En el juicio informal que se celebró a bordo, sin ningún tipo de defensa legal para el acusado, Jan Blanc fue declarado culpable de faltar a sus deberes y de abandonar su puesto sin justificación. El veredicto fue rápido y la sentencia fue emitida sin ningún tipo de simpatía. El marinero sería sometido a la peor forma de castigo disponible, el Kill Howling. La brutalidad de esta sentencia era conocida y su solo nombre evocaba imágenes de sufrimiento extremo. A pesar de que algunos miembros de la tripulación intentaron interceder, el comandante Van Riebeck, conocido por su firmeza, no mostró signos de debilidad. El barco, al estar anclado cerca de la costa, se encontraba en una posición idónea para llevar a cabo la ejecución del castigo. Las órdenes fueron claras: preparar al condenado y asegurarse de que el castigo se llevara a cabo con rapidez y sin interrupciones.
Los marineros que ejecutaban este tipo de castigos estaban acostumbrados a las escenas de violencia, pero el acto de arrastrar a un ser humano a lo largo de un costado de un barco representaba una demostración de poder que no todos los tripulantes podían soportar. Sin embargo, la rigidez de la jerarquía marina en ese entonces aseguraba que pocos se atrevían a cuestionar las órdenes. Mientras se preparaba el escenario para la ejecución de la sentencia, los marineros y oficiales comenzaron a murmurar entre sí. El rumor de lo que estaba a punto de suceder se extendió rápidamente entre la tripulación. Algunos ya temían que el marinero condenado no sobreviviera, otros esperaban ver si el castigo funcionaría como ejemplo para el resto de la tripulación. Nadie se atrevió a intervenir. Las órdenes eran claras, y las consecuencias de desobedecer al comandante eran aún más terribles. Así, el destino de Jean Blanc estaba sellado y no había vuelta atrás. El horroroso acarreo de quilla no era solo un castigo, sino una sentencia de muerte lenta y dolorosa. Y aunque en algunos casos los marineros se sometían a este cruel destino con una resignación callada, otros nunca lograban olvidar la experiencia y sus vidas nunca volvían a ser las mismas. En las siguientes partes de este relato, exploraremos el proceso de esta tortura, las consecuencias físicas y psicológicas para los involucrados, y cómo este tipo de castigo formó parte de una era de violencia incontrolada en los mares. El ambiente a bordo del barco se volvía cada vez más tenso a medida que se acercaba el momento de la ejecución del castigo. El sol comenzaba a declinar, y con la luz del día desvaneciéndose, la tripulación se preparaba para un espectáculo de sufrimiento que muchos ya temían ver. Jean Blanc, el marinero condenado, estaba encerrado en una celda oscura debajo de la cubierta. Su destino parecía ineludible. No había juicio justo para él, ni esperanza de clemencia. Los oficiales del barco, liderados por el comandante Jan van Riebeck, ya habían tomado su decisión y la habían comunicado con frialdad. La sentencia era clara, el kill hauling, la tortura más temida por todos en el barco. Jean Blanc había cometido un crimen considerado imperdonable, la deserción, por más que fuera temporal. Su fuga, aunque por solo unos días, había desafiado la disciplina estricta y la autoridad absoluta del comandante. Era imposible para él comprender la magnitud de lo que le esperaba. El castigo no era solo una consecuencia de su acción, sino un ejemplo para todos los demás miembros de la tripulación. No solo estaba siendo castigado por su crimen, sino que se le estaba utilizando para demostrar que la desobediencia no sería tolerada, ni siquiera por un instante. Cuando el capitán Van Riebeck dio la orden de comenzar con la preparación, la tripulación se puso en marcha rápidamente. El barco se encontraba anclado cerca de la costa de Table Bay, y el espacio abierto del mar frente a ellos era perfecto para llevar a cabo una ejecución pública de tal magnitud. El agua fría y turbulenta del océano podría ser el último testimonio de Blanc, y la tripulación lo sabía. Mientras algunos marineros preparaban el equipo necesario, otros se reunían alrededor de la cubierta principal, observando en silencio, algunos con miedo, otros con morbo. No todos los hombres estaban dispuestos a mirar, pero el silencio que reinaba en el barco era pesado, como si la muerte estuviera colgando en el aire. El primer paso en la preparación del castigo era atar a la víctima. Jean Blanc fue sacado de su celda por dos marineros robustos que lo sujetaron con fuerza. Aunque no mostraba resistencia, la palidez de su rostro delataba el miedo profundo que sentía. Sus manos y pies fueron atados con cuerdas gruesas, cada nudo más apretado que el anterior. El comandante, de pie cerca de la proa del barco, observaba el proceso sin una palabra de consuelo. Blanc, con la mirada perdida y la mente aturdida, sentía que cada segundo que pasaba lo acercaba más a su condena. Una vez que estuvo asegurado, la tripulación comenzó a preparar la cuerda que sería utilizada para arrastrarlo por el costado del barco. La cuerda era larga, gruesa y áspera, diseñada para resistir el peso de un hombre. En la práctica, la cuerda debía estar anclada firmemente al costado del barco, de modo que el condenado fuera arrastrado a lo largo del casco en un acto de tortura prolongada. Algunos marineros murmuraban entre sí, preguntándose si Blanc sobreviviría o si se convertiría en otro nombre más en la lista de víctimas del cruel castigo. Mientras tanto, Blanc fue conducido al borde del barco. La vista del océano y la sensación de la brisa marina no ofrecían consuelo alguno. De hecho, la cercanía del agua solo incrementaba la ansiedad que sentía.
Sabía que su destino era peor que la muerte. A lo lejos, las olas golpeaban la orilla, pero el sonido del mar no ofrecía ningún alivio. Solo la cruel certeza de lo que iba a suceder a continuación era palpable en cada respiración que tomaba. Con un comando del capitán, los marineros comenzaron a preparar el barco para el castigo. El costado del barco se limpió y despejó para que la cuerda pudiera deslizarse sin obstáculos. Aunque la tripulación estaba acostumbrada a las pesadas maniobras del barco, este procedimiento se hacía con una precisión mortal. La línea de flotación del barco estaba tan cerca del agua que la víctima sería arrastrada a través de las frías aguas saladas y expuesta a todos los peligros que acechaban bajo la superficie. Los marineros no miraban al condenado, sino que se concentraban en sus tareas como si estuvieran ejecutando una rutina cotidiana. Para ellos, el castigo formaba parte del orden natural, una medida para asegurar el respeto absoluto a la autoridad. Los oficiales del barco, desde la cubierta superior, observaban la preparación con atención. No había lugar para la duda. La sentencia debía cumplirse, sin importar las circunstancias. Los marineros más cercanos a la cuerda se prepararon para tirar de ella con rapidez y eficiencia. En cualquier momento, Blanc sería lanzado al agua y el horror de la tortura comenzaría. Los ojos de los marineros reflejaban una mezcla de emoción contenida y desdén hacia la víctima. Algunos, sin embargo, no podían ocultar su incomodidad ante la brutalidad del castigo. Mientras tanto, Blanc, ya atado y en el borde del barco, sentía el viento helado acariciando su rostro. Aunque estaba completamente aterrorizado, trató de mantener la calma. Pero, ¿qué esperanza podía tener un hombre condenado de esta manera? El terror se apoderó de él por completo y su mente comenzó a oscilar entre la desesperación y la resignación. Aunque nunca había imaginado que acabaría de esta manera, sabía que no había vuelta atrás. El capitán, con un gesto firme, indicó que comenzaran. La cuerda fue arrojada al mar y los marineros comenzaron a tensarla. La víctima sería arrastrada lentamente al principio a lo largo del costado del barco. El aire se llenó con el sonido del mar y el crujido de la cuerda. Los hombres esperaban el momento en que Blanc fuera lanzado al agua, sin contemplaciones, sin piedad. Cuando finalmente se dio la orden, Jean Blanc fue empujado al agua fría del océano. El impacto fue brutal. En cuestión de segundos, su cuerpo fue arrastrado a lo largo del costado del barco, con la fricción del casco desgarrando su carne. Los marineros en la cubierta observaron en silencio, algunos sintiendo la incomodidad de ser partícipes de una tortura tan extrema, otros simplemente observando con una fría indiferencia. Este era el momento más temido de todo el proceso. El keel hauling no era solo un castigo físico, sino una prueba de resistencia, de sufrimiento y de desesperación. Cada segundo bajo el agua era una eternidad para Jean Blanc. El dolor, la fricción contra las superficies del barco, el agua salada entrando en sus pulmones y el hecho de que su vida pendía de un hilo lo hacían sentir que estaba cruzando un umbral del que no habría regreso. A medida que el proceso avanzaba, las posibilidades de sobrevivir disminuían. Blanc estaba a merced de los marineros que controlaban la cuerda. Si tiraban demasiado rápido, podría morir por las heridas antes de llegar al final. Si tiraban demasiado lento, podría ahogarse en el mar. El horror del keel hauling había comenzado, y con ello también comenzaba el relato de la tortura más espantosa que un hombre podía experimentar en los mares del siglo XVII. La brutalidad del keel hauling se desató con una ferocidad inhumana. En cuanto Jean Blanc fue empujado al agua, la tormenta interna de su mente comenzó a desmoronarse. El océano, frío y oscuro, lo abrazó con un contacto helado y despiadado, que lo sumergió por completo, arrancándole el aliento de los pulmones. Un golpe helado lo atravesó por completo, como si su cuerpo fuera lanzado contra una pared invisible. El terror se apoderó de él mientras las manos y los pies atados lo hundían más profundamente en el agua oscura, casi como si el océano tratara de tragárselo de una vez. Pero la verdadera tortura aún estaba por comenzar. La cuerda atada a sus muñecas y tobillos comenzó a tensarse lentamente. Los marineros en la cubierta, con un control frío sobre su víctima, empezaron a tirar de ella con fuerza. Cada tirón era un acto de cruel determinación.
El sonido de la cuerda deslizándose sobre el agua y el casco del barco era acompañado por el silencio sepulcral de la tripulación. El comandante Van Riebeck observaba desde la proa, un rostro impasible ante el sufrimiento de un hombre que, en su opinión, merecía el castigo por su transgresión. Al principio, el arrastre era lento, casi una sensación de flotar en el mar helado. Pero en cuanto la cuerda comenzó a recorrer el costado del barco, Jan sintió cómo su cuerpo era arrastrado por la fricción del casco. La tortura física que comenzó en ese momento fue tan terrible que las palabras no podrían hacerle justicia. La piel de sus piernas y brazos fue desgarrada. El agua, que al principio había parecido fría y refrescante, ahora se convirtió en un veneno helado que le cortaba la respiración y le quemaba la piel. La sal del mar, al entrar en las heridas abiertas, causaba una sensación de ardor indescriptible, como si cada corte se abriera aún más, amplificando el dolor de una manera que parecía no tener fin. Jan intentó gritar, pero el agua le llenó la boca y la garganta, arrastrándole las palabras con la corriente. Los músculos de su cuerpo se tensaban al límite de lo soportable y, aunque el dolor era insoportable, su mente se rebelaba ante la idea de rendirse. La lucha por mantenerse vivo, por respirar, por aguantar ese tormento, era lo único que mantenía encendida la chispa de su existencia. Sin embargo, la tortura no terminó ahí. La tripulación de marineros, sin ninguna compasión, comenzó a tirar más rápido de la cuerda, arrastrando aún más rápido al hombre condenado. Cada tirón lo sacudía violentamente, rompiendo más su cuerpo a medida que la cuerda lo llevaba por el costado del barco. Los marineros, que en otros momentos se habrían mostrado preocupados por la posibilidad de que la víctima muriera rápidamente, no tenían intención de dejar que esto sucediera. De hecho, el propósito de este castigo era asegurarse de que el sufrimiento fuera lo más prolongado posible, un espectáculo de tortura sin compasión. A medida que Jan Blanc era arrastrado por las rocas y las maderas del casco del barco, su piel comenzaba a desgarrarse. En su rostro, en sus brazos y en sus piernas, las heridas abiertas lo cubrían por completo. El agua salada, que no solo lo ahogaba, sino que también se metía en las laceraciones, incrementaba el dolor a niveles insoportables. Los músculos, tensados hasta su límite, comenzaban a crujir, y la sensación de que su cuerpo podría desmoronarse en cualquier momento se convirtió en una horrible realidad. Los latidos de su corazón parecían perder ritmo, y el dolor se mezclaba con el agotamiento, haciendo que su mente se nublara y su resistencia comenzara a ceder. El proceso se hacía cada vez más infernal. Aunque algunos marineros sentían un poco de remordimiento al ver el sufrimiento de Blanc, otros simplemente observaban con indiferencia. El comandante Van Riebeck, desde su posición en la cubierta, no mostró ninguna señal de compasión. Para él, este era un acto necesario para mantener el orden y la disciplina en su barco. Ver a un hombre ser arrastrado por el costado del barco, rasgado por las rocas, sumido en la agonía, era simplemente parte del precio que se pagaba por desafiar la autoridad. Después de lo que pareció una eternidad, Jan Blanc fue finalmente arrastrado hasta el otro lado del barco. Su cuerpo, completamente destrozado, se encontró apenas consciente, con los músculos ya no respondiendo. En ese momento, lo que quedaba de su humanidad era un alma exhausta, atrapada en un cuerpo que ya no era capaz de sentir el dolor de la misma manera. La supervivencia había dejado de ser un acto de resistencia, era ahora una cuestión de pura suerte. Pero incluso después de ser rescatado del agua, Blanc no estaba a salvo. El daño causado por la tortura era irreversible. Su piel estaba completamente destrozada y los cortes, laceraciones y heridas profundas que cubrían su cuerpo ponían su vida en grave peligro. La infección era una amenaza constante y la gangrena y la sepsis, dos de los mayores enemigos en tiempos preantibióticos, acechaban en las sombras. No se sabía si podría sobrevivir al castigo, pero el sufrimiento ya se había apoderado de su existencia. El horror de lo que acababa de vivir se grabó en su mente para siempre, y aunque su cuerpo estaba a punto de ser rescatado, las secuelas de esta tortura aún no habían hecho más que comenzar. Lo que quedaba por delante para Jan Blanc era una vida marcada por el sufrimiento físico y psicológico con pocas esperanzas de encontrar consuelo. Había sobrevivido al peor de los castigos, pero el precio que pagaría sería más alto que cualquier otro que pudiera haber imaginado.
El acarrear de quilla había terminado, pero para Jean Blanc el dolor solo acababa de comenzar. Cuando Jean Blanc fue finalmente sacado del agua, la visión de su cuerpo era un espectáculo desgarrador. Su piel, que en otro tiempo había sido joven y fuerte, estaba ahora destrozada. Las laceraciones que cubrían su cuerpo eran profundas, como si el océano mismo hubiera dejado sus marcas. La fricción contra el costado del barco había desgarrado su carne, abriendo heridas que ahora supuraban sangre y sal. Las piernas, los brazos, incluso su rostro, mostraban cicatrices evidentes de la brutalidad del castigo. Lo que alguna vez fue una figura humana ahora parecía más bien una masa informe de carne y hueso rota, imposible de reconocer como la misma persona que había sido lanzada al agua solo unos momentos antes. Los marineros que lo rodeaban se apartaban con indiferencia o, en algunos casos, con el rostro arrugado por la incomodidad. El comandante Van Riebeck observaba desde lejos sin demostrar ningún signo de arrepentimiento. Para él, Jean Blanc era solo una víctima del sistema, una advertencia que debía ser cumplida. La supervivencia del condenado no le importaba. Lo que verdaderamente importaba era que el ejemplo de su castigo sirviera para aterrorizar a la tripulación, para mantener el orden y la disciplina. Los hombres que lo habían sujetado al costado del barco ahora lo arrastraban hacia la cubierta, empujándolo con brusquedad. Cada paso que daba hacia el centro del barco era una tortura más, pues la fricción de las heridas abiertas provocaba un dolor insoportable. El sudor frío, mezclado con la sal que se adhería a su cuerpo, hacía que las heridas ardiendo fueran aún más insoportables. El salitre penetraba en los cortes, una constante quemadura que no podía aliviarse. Los marineros que lo observaban no mostraban simpatía. Muchos miraban hacia otro lado, incapaces de soportar la vista de alguien que había sido tan brutalmente destrozado. Pero no todos los hombres a bordo eran indiferentes. Algunos, particularmente los más jóvenes, veían en Blanc lo que podría haber sido su propio destino si no se adherían estrictamente a las reglas impuestas. El miedo comenzó a calar hondo en muchos de ellos. Una vez en la cubierta, Jean fue dejado caer al suelo con indiferencia, como si fuera solo un objeto, no un ser humano. Los médicos a bordo del barco, sin los conocimientos adecuados para tratar las heridas graves que sufría, apenas podían hacer algo por él. La falta de higiene, los recursos limitados y la imposibilidad de realizar un tratamiento adecuado convirtieron sus posibilidades de sobrevivir en una mera cuestión de suerte. Las heridas abiertas de Blanc se infectaron rápidamente, ya que el agua salada había abierto profundos surcos en su piel y el contacto con las maderas podridas del barco solo había hecho peor la situación. La gangrena, una de las amenazas más temibles en esa época, comenzó a extenderse en su cuerpo. El veneno de las bacterias que habían penetrado en sus heridas aumentaba el riesgo de muerte. Durante los siguientes días, la situación de Blanc empeoró. A pesar de los intentos de los médicos del barco por tratar sus heridas, la falta de antibióticos y medicamentos adecuados hizo que el proceso de curación fuera prácticamente imposible. Sus piernas, una de las áreas más afectadas, comenzaron a hincharse. La piel, expuesta a las aguas saladas, se desintegraba lentamente, dejando que la carne se pudriera. A cada día que pasaba, las probabilidades de que Blanc sobreviviera disminuían. El dolor que experimentaba era insoportable y cada respiración que tomaba era un recordatorio del castigo brutal al que había sido sometido. Pero lo peor aún no había llegado. Mientras sus heridas se infectaban y su cuerpo se descomponía, Blanc también se enfrentaba a una agonía psicológica. El sufrimiento físico era atroz, pero el miedo constante a la muerte, la sensación de que cada día podría ser el último, añadía una capa de desesperación aún mayor. La mente de Blanc comenzó a desmoronarse. Las noches se convirtieron en un torbellino de pesadillas, donde las imágenes de su cuerpo siendo arrastrado por el costado del barco no dejaban de repetirse. El miedo a la muerte. El comandante Van Riebeck, al ver el estado de Blanc, decidió que debía ser trasladado a la bodega del barco, un lugar donde pudiera descansar sin la vista de la tripulación. Sin embargo, para muchos en la embarcación, la imagen de Blanc, desfigurado y sangriento, serviría como un recordatorio constante de lo que le esperaba a cualquier hombre que se atreviera a desafiar las órdenes. Y mientras Blanc yacía en el oscuro y húmedo rincón de la bodega,
Rodeado de la oscuridad y el silencio, la tripulación seguía adelante con su jornada, sin hacer demasiado por el hombre que había sufrido la más brutal de las torturas. Con el paso de las semanas, el deterioro físico de Blanc se volvió irreversible. Aunque algunos intentaron llevarlo a la costa para recibir tratamiento, la falta de atención adecuada y el estado de sus heridas impidieron cualquier tipo de recuperación significativa. La gangrena comenzó a consumir su cuerpo y sus dedos se pudrieron de tal manera que los médicos no pudieron hacer nada para salvarlos. Incluso su rostro, una vez joven y lleno de vida, estaba tan desfigurado que se volvía casi irreconocible. Los ojos de Blanc, que antes habían reflejado la vida, ahora solo mostraban un vacío profundo, como si la propia muerte ya estuviera acechando. Finalmente, después de varias semanas de sufrimiento, el destino de Blanc se selló. El dolor y la infección que había sufrido lo llevaron a un desenlace inevitable. Murió en la oscuridad de la bodega, solo, sin nadie que pudiera ofrecerle consuelo o compasión. Su cuerpo fue arrojado al mar, una víctima más de un sistema de castigo cruel e inhumano que había sido utilizado como una lección para la tripulación. La muerte de Jean Blanc dejó una marca indeleble en la memoria de los marineros a bordo del barco. El recuerdo de su sufrimiento sería el recordatorio constante de lo que les esperaba a aquellos que desobedecieran las órdenes. Pero más allá de la lección que se pretendía enseñar, la historia de Blanc también servía para subrayar la monstruosidad de una era en la que la vida humana se veía como un simple objeto de control, donde la brutalidad se utilizaba como medio para imponer el orden y la disciplina a costa del sufrimiento más atroz. El nombre de Jean Blanc y su sufrimiento quedaron grabados en la historia del castigo naval, pero su destino no fue único. En los siglos XVII y XVIII, el keel hauling fue una práctica tan brutal que su sola mención evocaba terror entre los marineros, aunque su uso estaba destinado a ser ejemplar, para mantener el orden a bordo de los barcos y disuadir cualquier intento de deserción o insubordinación. La brutalidad del castigo dejaba cicatrices mucho más profundas que las físicas. Si bien Blanc fue una víctima de la política de disciplina implacable que regía los barcos de la época, su caso representa solo uno de los muchos que ocurrieron bajo la sombra de este cruel sistema. El keel hauling no solo era una manifestación de la crueldad humana, sino también un reflejo de una época en la que la vida humana tenía un valor relativo y el sufrimiento se utilizaba como herramienta para enseñar lecciones dolorosas. El hecho de que un hombre pudiera ser sometido a tal tormento por un acto tan relativamente menor como la deserción temporal refleja la rigidez de las normas sociales y la disciplina militar que se imponían en los barcos. Para muchos marineros, este castigo representaba una condena que podría caer sobre cualquiera en cualquier momento. El miedo a ser arrastrado por el costado del barco, a ser sometido a una tortura de tal magnitud, se cernía sobre la tripulación como una sombra oscura que oscurecía cualquier sentido de seguridad. A lo largo de los años, el keel hauling fue gradual y lentamente abandonado, no solo debido a su extrema brutalidad, sino también debido a la evolución de los estándares de derechos humanos y la moralidad en las sociedades occidentales. La práctica de infligir sufrimiento tan inhumano comenzó a ser vista como un anacronismo, algo que pertenecía a una era en la que la violencia era aceptada como parte del castigo por cualquier transgresión. Las autoridades comenzaron a comprender que, aunque la disciplina y el orden eran esenciales para la vida en el mar, el sufrimiento extremo no era la única manera de lograrlo. La evolución de la ley y de las prácticas militares, sumada a una mayor conciencia sobre los derechos humanos, fue lo que finalmente llevó al fin de esta práctica. Sin embargo, aunque el keel hauling haya sido abolido en la mayoría de las marinas del mundo, su legado persiste, aunque de manera indirecta. En las historias de aquellos tiempos, el castigo sigue siendo recordado como un símbolo del poder absoluto de la autoridad y del sufrimiento que una persona era capaz de soportar. El caso de Jean Blanc, junto con otros relatos de marineros que sufrieron un destino similar, ofrece una visión espantosa de lo que sucedía en los barcos durante aquellos siglos de imperios navales. Aunque estas prácticas hayan desaparecido, el recuerdo de ellas sigue siendo un recordatorio de los excesos que la humanidad fue capaz de cometer en nombre de la disciplina. El sufrimiento de Blanc no solo fue físico, las secuelas psicológicas de haber sido sometido a un trato tan brutal son difíciles de imaginar.
Incluso si hubiera sobrevivido, su vida nunca habría sido la misma. La humillación pública, la degradación de su humanidad, la conciencia de haber sido usado como un ejemplo, habrían dejado cicatrices emocionales que habrían perdurado mucho después de que las heridas físicas se hubieran curado. En muchos sentidos, la vida de Blanc fue un testimonio de la fragilidad de la dignidad humana cuando se encuentra ante la maquinaria de una autoridad despiadada. Su sufrimiento fue un recordatorio de cómo el poder, cuando se ejerce sin restricción, puede transformarse en una fuerza destructiva capaz de aplastar la humanidad de las personas. Hoy, la reflexión sobre el kill howling nos lleva a pensar en el costo del orden a través del miedo. La disciplina extrema, que en su momento parecía necesaria para el buen funcionamiento de las tripulaciones y la jerarquía naval, nos deja una lección dolorosa. Es cierto que las autoridades navales de la época estaban enfrentando desafíos constantes, desde la deserción hasta la rebelión, y que la brutalidad del castigo se veía como un medio efectivo para mantener la disciplina. Pero al mismo tiempo, las consecuencias de este sistema de control fueron devastadoras, tanto para los individuos que fueron sometidos a estos castigos como para la propia sociedad que permitió que tales prácticas existieran. Si miramos el contexto de los castigos en la época, podemos ver cómo el kill howling fue solo un ejemplo de una serie de penas físicas extremadamente severas que se aplicaban a los marineros. Azotes, trabajos forzados y otras formas de tortura eran comunes en los barcos, como si el sufrimiento fuera un precio necesario para el orden y la paz. Pero a medida que avanzaban los siglos y la moralidad social cambiaba, los castigos crueles comenzaron a ser cuestionados. La humanidad, poco a poco, empezó a reconocer la necesidad de la compasión, la rehabilitación y la justicia justa, en lugar de la venganza cruel y la disciplina impuesta por la fuerza. El fin de la práctica de kill howling simbolizó el principio de una nueva era en la que el sufrimiento no debía ser la respuesta a la transgresión y en la que la vida humana, aunque aún frágil y vulnerable, comenzaba a ser valorada de manera diferente. La muerte de Blanc, aunque brutal y cruel, fue también un catalizador para un cambio en la manera en que se percibían los castigos a bordo. La historia de su sufrimiento, junto con la de otros marineros que pasaron por el mismo destino, dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de las naciones que alguna vez utilizaron estos métodos. Hoy, al mirar atrás, el kill howling representa una lección amarga sobre la capacidad humana para infligir dolor y sufrimiento, pero también es un recordatorio de que el progreso es posible. Los castigos crueles del pasado han sido reemplazados por sistemas de justicia más humanos, donde el castigo físico ha sido sustituido por métodos que buscan la rehabilitación y la corrección sin destruir a las personas en el proceso. La historia de Jean Blanc y de aquellos como él nos obliga a reflexionar sobre los límites del poder y la importancia de tratar a todos los seres humanos con dignidad, sin importar las circunstancias. En el final de su vida, Jean Blanc no solo se convirtió en una víctima del sistema militar de su tiempo, sino también en un símbolo de los horrores que los